Recesión. Una palabra que siempre alarma a los gobiernos y ciudadanos. El hecho de que un país pueda entrar en recesión implica muchos riesgos para su economía y el bienestar financiero de las personas. Pero, ¿qué es una recesión? En términos simples, la recesión es la caída o disminución de las actividades económicas de un país durante un periodo determinado. Este fenómeno atrae grandes consecuencias para las inversiones, las empresas y, por supuesto, tu dinero. Existen muchos factores que pueden empujar la economía de un país hacia una recesión, y en este momento, el escenario económico global se ha vuelto aún más complicado debido a diferentes sucesos. La economía apenas se está recuperando luego de la desastrosa pandemia generada por el COVID-19. Y ahora entramos a un escenario de guerra entre Rusia y Ucrania que está impactando al mundo. A esto se le suma la escasez de recursos y materias primas, los nuevos confinamientos en China, la inflación récord reportada en diferentes países del mundo y otros factores más. Ahora, ¿qué señales indican que podríamos entrar en una recesión o estar cerca de una? ¿Es posible hacer algo al respecto para proteger nuestro dinero? En este episodio encontrarás la respuesta a esas preguntas y mucho más. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarize, tu canal de educación financiera. No olvides suscribirte y darle un like a este video. Comencemos con los indicadores a los que debes prestarle atención. Curva de rendimientos invertida. Uno de los indicadores más claros que señala una posible recesión es la curva de rendimientos invertida. Esto quiere decir que los bonos a corto plazo comienzan a dar mejor rendimiento que los de a largo plazo, cuando en realidad debería funcionar al revés. Cuando una persona compra un bono está adquiriendo un riesgo, y ese riesgo es el que paga una tasa de interés determinada. Por lógica, un bono de 30 años ofrece mejores rendimientos que un bono de 10 años, ya que la persona está asumiendo un riesgo más alto. Durante esos 30 años, pueden ocurrir muchos eventos que afecten el valor de los pagos futuros, como por ejemplo, periodos de alta inflación. En diciembre de 2021, la curva de los rendimientos se invirtió levemente, y los bonos del Tesoro a 20 años estaban rindiendo más que los bonos a 30 años. De acuerdo con el Financial Times, esta curva invertida se ha generado de forma previa a todas las recesiones estadounidenses del último medio siglo, lo cual constituye una gran preocupación para los expertos. Actualmente, las curvas de rendimiento se encuentran estables, pero si se invierten nuevamente durante un periodo prolongado, sería una clara señal de una recesión inevitable. Crisis energética y de recursos. La economía mundial se ha visto gravemente afectada por diferentes sucesos en los últimos 2 años, y uno de ellos ha sido la escasez de recursos y la crisis energética. Con la explosión del reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, esta situación se ha empeorado, incluso para Estados Unidos. El aumento del precio del petróleo ha complicado aún más el escenario de la gasolina en Estados Unidos. Y tomando en cuenta que Rusia representa uno de los principales exportadores de crudo para Estados Unidos, la crisis energética podría empeorar y acelerar la llegada de la recesión. Por otra parte, también está la escasez de recursos que ha empeorado durante los últimos años, elevando de manera exagerada el precio del acero, el aluminio, el cobre y otros elementos esenciales para muchas industrias. Por si no lo sabías, recientemente creamos un video sobre el tema de la escasez global de recursos. Te invitamos a echarle un vistazo después de que hayas terminado con este. Todo esto podría generar una grave situación que pone en riesgo a diferentes mercados, causando una desaceleración inminente de la producción nacional y la economía. ¿Qué indica el precio de las acciones? El precio de las acciones está estrechamente relacionado con los periodos de recesión.
En muchos casos, la economía se desacelera si la gente empieza a gastar menos dinero para ahorrar más por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Una situación similar ocurre con los precios de las acciones, particularmente con el índice Standard & Poor's 500, conocido como el S&P 500 en inglés. El mercado de valores es un fiel reflejo de la confianza de las personas en la economía. Y en tiempos complicados, muchas personas venden sus acciones haciendo que su precio baje. Como verás, el adueñamiento de acciones representa el patrimonio de muchas personas. Y si los precios de las acciones caen, la gente verá una disminución en su patrimonio, haciéndolos sentir con menos dinero. Esto conlleva a la gente a disminuir sus gastos, desacelerando la economía y colaborando con la recesión. Nick Collas, cofundador de Data Track Research, realizó un estudio económico en el que concluyó que la caída del mercado de valores ascendió a 3 de las últimas 8 recesiones que se han generado en Estados Unidos. Por esa razón, debes estar muy atento a lo que ocurre en el mercado de valores. Caída de los ingresos reales. Actualmente, muchos países atraviesan graves momentos en su economía. Muchas de las grandes economías del mundo están experimentando niveles de inflación récord que no se habían visto en los últimos 50 años. Esto ha provocado la disminución del valor real de los salarios. El ingreso real, también conocido como salario real, es el ingreso ajustado por la inflación. La inflación actual hizo que los ingresos reales cayeran, conllevando a la disminución del poder adquisitivo de una familia, incluyendo la disminución de la demanda de consumo de muchas industrias. A corto plazo, la inflación en Europa podría llegar a superar el 8 o 9%, lo que reduciría los salarios reales por hasta 6%. Estados Unidos atraviesa una situación similar, tomando en cuenta que los índices inflacionarios son los más altos en 40 años. De acuerdo con el informe de Flow Show de Bank of America, los salarios reales han dado resultados negativos en 6 de las últimas 8 recesiones en Estados Unidos. Actualmente, nos encontramos en un periodo de alta inflación en Estados Unidos. Y si esta situación continúa, los salarios reales podrían seguir registrando números rojos, llevándonos hacia una recesión que impactará aún más nuestros bolsillos. Altos niveles de inflación. Los índices inflacionarios juegan un rol fundamental en la desaceleración de las economías y en los periodos de recesión. El aumento de la inflación se puede dar por diversos factores, y si este índice no se corrige a tiempo, puede generar estragos en las finanzas de todos. La inflación afecta negativamente a las economías. Pero cuando una economía se encuentra en recesión, los índices inflacionarios suelen bajar debido a los bajos niveles de consumo. Cuando esto ocurre, la economía entra en un proceso conocido como deflación. La deflación se caracteriza por la disminución de precios de los productos. Pero a pesar de esto, la gente no tiene dinero para comprarlos porque su poder adquisitivo se vio afectado por el periodo anterior a la recesión. Esta situación crea una sobreoferta en el mercado, lo que lleva a las empresas a reducir su producción y eventualmente a despedir personal. Esto nos lleva a nuestro siguiente indicador, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo está cerca de un nivel mínimo en 50 años. Sin embargo, esto no es relevante para indicar el inicio de una recesión. Lo que importa en el caso de la tasa de desempleo son los cambios repentinos, como por ejemplo, si esta aumenta bruscamente en un periodo relativamente corto. Recientemente, la economista de la Reserva Federal, Claudia Zohm, indicó que el aumento repentino de medio punto porcentual en la tasa de desempleo podría indicar que la economía está cerca de entrar en una recesión.
Y aunque la tasa de desempleo no suele ser tomada como un indicador para predecir los periodos de recesión, si se combina con los otros indicadores mencionados anteriormente, esta puede generar escenarios realmente alarmantes que pueden desacelerar la economía. En este momento, la tasa de desempleo debería ser una fuente de tranquilidad, porque no solo es baja, sino que además ha venido disminuyendo constantemente desde abril de 2021. Aumento del índice de las materias primas. El precio de las materias primas es otro de los factores que se toman en cuenta para dar proyecciones sobre una posible recesión. Un indicador que nos ayuda a determinar si estamos cerca de una recesión es el índice de materias primas, que realiza Bloomberg. De acuerdo con sus analistas, un país entra en recesión cada vez que el valor de las materias primas aumenta alrededor de 50% en solo un año. Este escenario se dio en 1973 y en 1980, cuando los índices presentaron un aumento de 112% y 56% respectivamente. Hasta el pasado 8 de marzo, el aumento del índice de las materias primas durante los últimos 12 meses se situó en 47%, quedando muy cerca de superar la marca de 50%. Si este porcentaje continúa subiendo, es muy probable que estemos cerca de entrar en un terrible escenario de recesión. La Reserva Federal en Dallas indica que la economía estadounidense podría estar muy cerca de entrar en recesión por el aumento de los precios de las materias primas. Y la economía sufrirá más si Rusia deja de exportar energía a Europa. Todos los indicadores proyectan a una recesión. Dado a lo que hemos compartido, probablemente estén preocupados por lo que podría pasar con la economía. Entonces, ¿estamos dirigiéndonos hacia una recesión? La respuesta es no. El índice de incertidumbre de Estados Unidos es uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de proyectar periodos de recesión. Este indicador mide las preocupaciones relacionadas con la política económica y también cayó a 139% en febrero, después de registrar un pico de 200% en diciembre de 2021. Todo esto indica que las personas están confiando en las medidas tomadas por la Reserva Federal. Y ya sabemos lo que la confianza significa para la economía de un país. La producción industrial es otro factor clave para determinar si una recesión está en camino. Y hasta febrero de 2022, este indicador se mantuvo a muy buen nivel. La Reserva Federal reportó que la producción industrial en Estados Unidos aumentó por 7.5% en febrero de 2022. Lo cual representa la mayor ganancia anual desde junio del año pasado. El índice de gerentes de compra, PMI por sus siglas en inglés, también se mantiene muy fuerte. Este indicador rastrea el sentimiento de los gerentes de compras de las empresas manufactureras, y los analistas la usan para evaluar la estabilidad económica. Y en febrero, la cifra llegó a 57.3%, lo que representa un 6% más que el promedio registrado en Estados Unidos durante la última década. Nuestra meta con Novorise es ayudarte a tomar las decisiones correctas. Y por eso creamos este video para compartir algunos tips que pueden ayudarte a proteger tu dinero antes de una recesión. Número 1. Crea un fondo de emergencias. Los despidos masivos son muy comunes durante una recesión. Es insostenible para las empresas mantener a su personal en una economía desacelerada. Y por eso es importante que tengas ahorros de emergencia. Si te despiden, puedes verte en la necesidad de pedir un préstamo y puedes terminar con deudas que no deseas. De acuerdo con diversos economistas, un fondo de emergencia debe cubrir tus gastos indispensables por 3 a 6 meses, ya sean de alquiler, alimentación, gastos relacionados al seguro, deudas ya adquiridas, entre otros. Tener un fondo de emergencia te ayudará a estar relativamente estable mientras encuentras otro empleo.
Número 2. No vendas tus acciones e invierte a largo plazo. Las acciones de la empresa pueden colapsar durante una recesión, pero no deberías asustarte cuando esto sucede. Recuerda que en la mayoría de los casos, las curvas negativas de la bolsa se corrigen con el tiempo. En tiempos de incertidumbre, trata de no vender tus acciones inmediatamente. Históricamente, es mejor esperar a ver los movimientos que se generan en el mercado. De hecho, durante las 3 recesiones que han existido desde 1990, el índice de S&P 500 bajó en un promedio de 13%, pero luego de un tiempo, los índices aumentaron a niveles normales e incluso superaron su desempeño. Número 3. Paga tus deudas crediticias puntualmente. El acceso a nuevos créditos suele complicarse en una recesión y las tasas de interés suelen aumentar. Los bancos se vuelven más exigentes para conceder nuevos préstamos o nuevas tarjetas de crédito. Lo más probable es que solo contarás con las líneas de crédito que ya posees. Número 4. Diversifica tus fuentes de ingresos. Este factor es esencial para mantenerte a flote durante una recesión. Imagina quedarte sin empleo en medio de un desastre económico y no tener otras fuentes de ingreso. Es importante prevenir que pases por este tipo de situaciones y que tomes acción para invertir y diversificar tus ingresos apenas notes algunos de los indicadores que te mostramos en este video. Una recesión puede llegar en cualquier momento. Los gobiernos alrededor del mundo se mantienen en alerta ante lo que puede suceder en los próximos meses. Y muchos están haciendo lo posible para que las economías locales tomen un rumbo positivo. Actualmente, nos encontramos en medio de escenarios complicados y la posibilidad de una recesión es incierta. Y como siempre decimos en Novarise, debemos monitorear constantemente el mercado y el panorama político, ya que estos pueden cambiar de un mes a otro. ¿Y tú? ¿Cómo te preparas para un posible periodo de recesión? ¿Cuentas con tu fondo de emergencia? ¿Consideras que hay algún otro factor poniendo en riesgo tu dinero? Nos encantaría leer tu comentario. Y no te olvides de ver este episodio, que complementará absolutamente todo lo que aprendiste en el día de hoy. Muchísimas gracias por ver. Cuídate. Bye bye.